Muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos encuentros online de IAF Más Cerca. En esta ocasión vamos a reunirnos con dos sectores, dos clústeres que guardan estrecha relación entre sí. Son el clúster de alimentación y el clúster del agua. Nos acompañan sus presidentes, Antonio Javier Fumanal, presidente del clúster aragonés de la alimentación, e Isaac Navarro, presidente de CINAE, que es el clúster para el uso eficiente del agua. Buenos días, Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Isaac. Hola, buenos días. Antonio Fumanal, como he dicho, es el presidente del clúster de alimentación de Aragón desde el pasado mes de enero. Es químico de formación y también maestro cervecero y responsable de innovación de Ámbar La Zaragozana. En su trayectoria como maestro cervecero, Fumanal y sus innovadoras creaciones han recibido múltiples reconocimientos. Entre ellos destacamos el recibido en 2016 a su trayectoria en el campo de la investigación y la innovación del conocimiento de la alimentación, concedido por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. El clúster de alimentación de Aragón se constituyó en 2011, impulsado por la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, para desarrollar la innovación en este sector y en nuestra región. En estos años de vida, el clúster ha mantenido una actividad proactiva en el impulso continuo de la innovación, que era el objetivo de su fundación, y ha logrado impulsar en estos años y desarrollar 30 proyectos colaborativos entre sus empresas, de ellos uno de ámbito europeo, 22 nacionales y 7 regionales en distintas áreas, como el aprovechamiento de subproductos, los alimentos funcionales, la mejora nutricional de los productos alimentarios o la digitalización del sector. Cuenta entre sus empresas con una elevada masa crítica, ya que la facturación agregada de sus empresas alcanza ni más ni menos que 2.000 millones de euros, representando a casi la mitad de la facturación de la industria alimentaria de Aragón. Isaac Navarro, presidente de CINAE, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza y Master Executive por la Escuela Europea de Negocios. También es Premio Nacional Líder en Calidad por la Asociación Española para la Calidad y CEO de Contazara, una empresa que ha recibido el sello de oro a la excelencia empresarial en Aragón. Es presidente de CINAE, el clúster para el uso eficiente del agua, desde 2012 y también vicepresidente de la Asociación Española para la Calidad. CINAE es el clúster aragonés del agua, cuya misión se centra en la búsqueda e impulso de soluciones a los desafíos de la seguridad hídrica para contribuir a la construcción de un futuro sostenible y resiliente, bajo principios de economía circular y también de sociedad inteligente. Este clúster cumplió el pasado mes de abril 10 años de actividad y en este tiempo ha trabajado en el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito industrial, agrícola y municipal. CINAE cuenta actualmente con 39 socios y una facturación agregada de sus empresas de más de 140 millones de euros. También CINAE, junto con el Gobierno de Aragón, coordina la plataforma de especialización inteligente Water Smart Territories, en la que Aragón, junto a otras 17 regiones, impulsa la colaboración cross-regional para el desarrollo de las capacidades innovadoras en eficiencia del agua. Y como decía, ambos clústeres están bastante relacionados y además juntos participan en el proyecto europeo VIDA, a través del cual se han financiado a diversas pymes aragonesas para desarrollo de proyectos en ahorro de agua y energía en el sector agroalimentario, en el que se ha invertido cerca de $500 000 de euros. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Cuando quieran pueden empezar. Don Antonio, adelante. Buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de contar lo que hacemos desde el clúster de alimentación aragonés. Y si me permitís ya compartir con vosotros unas pocas diapositivas donde yo creo que se entiende bien quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y sobre todo cuál es la filosofía que está detrás de este movimiento asociativo. Nosotros somos una asociación de empresas y ahora os contaré un poco cuál es la filosofía que hay detrás de todo eso.
Primero, dejadme presumir un poco de nuestro clúster, pues porque somos bronce, calificación bronce por los sistemas europeos de clasificación de clúster, por lo que significa somos un clúster joven, pero que estamos, yo creo que en la dinámica de seguir creciendo y aportando a la comunidad a la que nos hacen hacer y a la que damos servicio. Y por otro lado, pues somos una parte de la agrupación de esas empresas que tienen capacidad tecnológica reconocidas por el Ministerio. Nosotros nacimos de la Asociación de Industrias Aragonesas, de Alimentación Aragonesa, y a ella nos debemos. Y os voy a contar un poco por qué, si la transparencia me deja pasar y si soy capaz de que... Ahí está. Estos son nuestros socios, una buena colección de socios donde veréis que hay tanto empresas dedicadas directamente al mundo de la alimentación, cuyo consumidor final, cuyo objetivo final es proveer de alimentos, pero también nos hemos rodeado de todas aquellas empresas que hacen que esa actividad sea, ya no digo más interesante, sino más eficiente y sobre todo tenga más sentido social. Socios que van desde los que nos dan servicios tecnológicos, como la Universidad de Zaragoza, como centros tecnológicos, donde podemos sacar conocimiento para repartir, para estimular a nuestros asociados, a empresas que tienen servicios no tan directos relacionados con la alimentación, pero que nos permiten estar en el mercado al nivel adecuado, que nos permiten tener estímulos tecnológicos, como son empresas del mundo de la tecnología, de las TIC, o del mundo de la ingeniería, o del mundo de la consultoría. Nos permiten estar atentos a lo que tenemos que tener nosotros en la cabeza, ¿vale? Al final, nosotros entendemos que un clúster, esa asociación de empresas, ese conjunto de empresas, no es más que un ecosistema. Fijaos que nosotros venimos de estudiar la naturaleza para transformar alimentos y aprendemos de ella lo que son los ecosistemas, ¿no? Un montón de seres vivos, en este caso sería un montón de empresas, interrelacionadas y que al final la interrelación entre ellas las hace más fuertes, más robustas y les permite adaptarse mejor al medio. Pues eso somos nosotros, un ecosistema que intenta que el conocimiento se aplique, el conocimiento que genera toda la sociedad se aplique en la industria de la alimentación. Yo diría que casi por casualidad, pero porque el mundo es así, las empresas somos el último eslabón de contacto con el consumidor, somos la que tiene que conseguir que ese conocimiento, esas mejoras de la vida de la sociedad lleguen hacia el consumidor, y lo que intentamos es que toda esa cadena de valor esté alineada, que es la palabra moderna, que esté orientada a que los consumidores cada vez tengan mejor capacidad de alimentarse, que cada vez se alimenten mejor y que cada vez seamos capaces de que ese conocimiento que se genera en sitios a veces un poco extraños para la gente, ¿no? En las universidades, en los centros de investigación, pero también en el campo, también de la investigación, de la observación de la naturaleza, todo ese conocimiento se canalice y seamos capaces de dar cada vez más una alimentación mejor y una alimentación más adaptada a lo que la sociedad está pidiendo hoy en día. Un poco repito nuestra idea de ecosistema, que para nosotros es muy importante, y que la empresa es el eslabón que conecta al consumidor, que al final es al que nos dedicamos todos, al que intentamos mantener todos en nuestra rueda. Pues la empresa es ese último contacto que nos permite conectar el conocimiento con la realidad. Intentamos pensar que nuestro clúster de alimentación aragonés, hace unos años, en el mundo analógico diríamos que es un dígame, escoja un teléfono y descuélgueme, hoy diríamos que es un hub tecnológico. Es un punto de contacto donde todo el mundo que participa en este mundo de la alimentación es capaz de conectarse e interaccionar entre ellos. Clúster Alimentación Aragonés, dígame, somos un hub y queremos conectarlo al mundo. Y lo hacemos de una manera, he de reconocer que somos un clúster austero, como toda buena generación de empresas aragonesas, somos austeras, hacemos las cosas con poquitos recursos. En nuestro clúster tenemos dos personas que son el pilar fundamental para que esto funcione, María Eugenia e Irene. María Eugenia es de la gerencia, Irene es de la generación de proyectos, donde nos permiten mantener todas estas uniones, debemos decir, en buena armonía, juntas y fundamentalmente trabajando por un mismo objetivo. Con esta pequeña estructura se expande fuera de ahí porque somos capaces de llegar a todo un mundo de externos, pero que colaboran, que se integran con nosotros para darnos ideas, para darnos servicios y para completar la capacidad que tenemos de llegar a nuestro mundo. Lo que os presento es simplemente algo que está a vuestra disposición en una app que creamos hace unos pocos años, una app que nos permite mantenernos a los socios unidos,
a los socios informados y a la vez coger todo lo que el mundo exterior es capaz de proveernos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de redes sociales. Pensar que la alimentación cada vez es algo más que está publicitado, comunicado, está relacionado. Todo el mundo piensa cada vez más en la alimentación como una parte integral de su vida y esa divulgación es casi tan importante como la generación del conocimiento. Es decir, conseguir que nuestras industrias sepan qué se habla de ellas y también sepan cómo la gente reacciona a sus productos es muy importante para nosotros. Bueno, pues esta red de contactos está mantenida y es algo que está a disposición de todos nuestros socios y aquellos que se acercan a nosotros para poder entender cuál es el ecosistema que se mueve alrededor de sus productos y sus empresas. Al final, tengamos en cuenta que nuestro mundo, el mundo de la alimentación, tiene que ver con la nutrición, pero también tiene que ver mucho, y más en la zona donde estamos, con la agroindustria, con la conexión que existe entre el mundo que está en el campo, fundamentalmente en el campo generador de alimentos, y el mundo que está en las ciudades, que es un mundo puramente consumidor de alimentos. Excepto los pequeños experimentos de huertos urbanos, las grandes ciudades tienen que alimentarse de lo que el campo genera, de lo que el mundo rural genera. Esa conexión cada vez es más necesaria y más interdependiente. Lo que ocurre en una ciudad, las maneras de consumo en una ciudad, tienen que repercutir en cómo el campo se adapta a producirlo y del mismo modo la ciudad tiene que aprender a ver qué necesita pedir al campo para alimentarse cada vez mejor. Yo siempre digo que la logística es uno de los puntos críticos en la investigación alimenticia. Conseguir que una lechuga llegue al corazón de Zaragoza, al corazón de Madrid, al corazón de Shanghái, es tan importante como conseguir que esa lechuga crezca sana en el campo. Pero el camino tiene que ser, la cultivo, la muevo, la coloco y la vendo dentro de una gran ciudad. Es también parte de lo que hacemos del clúster, hacer que ese mundo logístico asociado a la alimentación se entienda correctamente. Y además lo hacemos partiendo de una sociedad, de una estructura empresarial pues específica aragonesa. Es decir, nosotros no estamos en Shanghái, estamos en Aragón y entendemos que nuestra capacidad de generar alimentos es muy grande, que la capacidad que tenemos de llegar al mundo es muy grande, pero que partimos de lo que partimos. Partimos de una industria alimentaria que ha surgido del campo, de la agroindustria, y que poco a poco va aprendiendo a transformarse en grandes industrias que proveen a grandes sociedades. Sin perder la identidad de lo que somos, sin perder ese sabor de contacto con el campo, de estar pegados a la tierra y a lo que la tierra da, pero tenemos que ser capaces de conseguir que eso que la tierra da tenga atractivo en las grandes sociedades modernas industriales. O sea, partimos de lo pequeño y tenemos que estar en conexión con lo grande. Bueno, es nuestro desafío. Un desafío que no os penséis o no se piensen ustedes que es un desafío al que los agricultores o la agroindustria está desacostumbrada. Es decir, probablemente sea uno de los sectores que más acostumbrado está al cambio. Primero, porque los cambios son estacionales, porque cada cosa cambia constantemente. Segundo, porque probablemente ha sido la industria que ha vivido más cambios. Hay otras industrias que han vivido muchos cambios porque han nacido dentro del cambio, pero los agroindustriales, los que nos dedicamos a estar en ese mundo que relaciona al campo con la alimentación, me contaba un buen amigo de Teruel, que además se dedica al mundo de la cervecería también, que él todavía veía el arado romano en su casa porque su padre lo había utilizado. Y ahora está preparando programas para gestionar el arado y la cosecha de los campos con GPS. Es decir, en menos de, vamos a decir, 100 años, el mundo ha pasado del arado romano a una cosechadora o a un tractor que va dirigido por GPS. Es decir, nosotros somos una industria que estamos acostumbrados, que hemos sobrevivido y de alguna manera hemos también estado acompañando e incluso liderando el cambio en muchas ocasiones. Es decir, somos una mentalidad acostumbrada a complicarnos la vida. Y si nos fijamos ya en Aragón, en nuestra geografía, que nos condiciona, es nuestra cuna, donde nacimos, tenemos que entender, o sea, somos conscientes de que estamos en un territorio muy, muy especial, que a vista de pájaro se ven cosas como muy, muy curiosas, muy, muy variables, pero que nos da una idiosincrasia interesante para acabar de entendernos a nosotros mismos. Permitidme que diga que el hecho de ser aragoneses, de estar aquí en esta tierra, nos ha forjado de una determinada manera. La geografía y la historia nos ha forjado a nosotros y a las empresas que vivimos aquí. Podemos poner en valor una enorme variedad de ecosistemas naturales. Hace poco tuve la oportunidad de visitar el Parque Natural de Ordesa con Begoña, una de las especialistas del CSIC que trabaja ahí dentro,
y me contaba con sorpresa para mí de que tenían muchos visitantes americanos donde venían a ver Ordesa simplemente porque en menos de 1 kilómetro tenían 200 ecosistemas completamente diferentes. Dice, esto lo comparas tú con Yellowstone, donde, no sé, en 2.000 kilómetros cuadrados es todo exactamente igual. Ordesa y por ende Aragón es una zona geográfica donde podemos tener miles de experiencias, miles de ecosistemas, cada uno adaptado, cada uno perfectamente estructurado y robusto, que nos permiten aprender que el mundo puede ser muy diferente, pero además nos permiten explorar diferentes soluciones en un área geográfica muy, muy pequeña, muy cerca unas de otras, lo cual, dijéramos, siempre da una idea de eficiencia. También, a pesar de que somos gentes de secano, de la huerta y del secano, pero el desierto es lo que más abunda en nuestra tierra, esa cultura de respeto con los recursos hídricos es ahora terriblemente importante, ¿no? Es decir, muchos de los nuevos proyectos de desarrollo alimenticio pasan por la idea de desarrollar variedades que aguanten más el cambio climático, que sean capaces de aguantar el estrés hídrico. Bueno, eso va en nuestro ADN aragonés, porque hemos vivido, hemos crecido y hemos mamado esa cultura de ahorrar agua, ¿no? También tenemos suerte porque tenemos una tierra donde la colaboración entre agricultura y ganadería ha sido históricamente muy buena. Hacia agricultores y ganaderos ahora parecen mundos especializados, pero durante muchos años la cultura regional ha sido que todo el mundo hacía prácticamente de todo. Creo que eso es muy bueno para conseguir una sinergia importante en la industria de alimentación. Tenemos la suerte también, aunque algunos digan que somos muy cabezones en Zaragoza, somos la cabeza de la ciudad, de tener una sociedad, una concentración social en Zaragoza que nos permite también generar mucho conocimiento. Es decir, la Universidad de Zaragoza no sería lo que es, o los centros de investigación de Zaragoza no serían si tuviéramos una concentración de población importante y tuviéramos una historia de generación de conocimiento ya durante bastante más de 100 años aquí. Y por último, somos un cruce de caminos económico y cultural, lo que nos da una idea muy potente de que somos una buena zona con estructuras logísticas que pueden ser muy potentes. Bueno, con este caldo de cultivo de lo que es el clúster, la Asociación de Empresas de Ecosistema, el clúster propone a sus asociados los retos que se ven a nuestro alrededor y que tarde o temprano, más pronto que tarde, tendrán que ser solucionados por nuestros socios, por nuestras empresas. Y os voy a proponer aquí 3 retos nada más, que los que estamos trabajando más detalladamente, para que entendáis un poco nuestra manera de trabajar. O sea, la industria de alimentación aragonesa, su clúster, tiene que ser parte de la solución a un problema mundial, ya no digo regional, digo mundial, que es la obesidad. Es decir, la alimentación se asocia habitualmente como generador de obesidad. La obesidad es un problema enorme de salud pública y nosotros tenemos que no dejar de ser parte del problema, sino queremos ser parte de la solución de ese problema. Como veis en los gráficos, el cambio de color verde a color azul significa que el aumento de la obesidad en el mundo en los últimos 30 años ha sido espectacular y por lo visto la cosa va a seguir así, a no ser que nosotros, la industria alimentaria, consigamos hacer parte de esa solución. Un problema que si intentamos mapear cuáles son los orígenes y cuáles son las interrelaciones entre los muchos problemas que da, es prácticamente inabarcable conseguir entender por qué se da la obesidad. Son muchos factores con muchas ponderaciones diferentes y con una complejidad que necesita de un ecosistema potente para poder solucionarlo. Queremos llevar nuestra alimentación a un nivel superior. Todavía no sabemos muy bien qué significa ese nivel superior, pero queremos poderlo entender. Lo que sí sabemos es que la sociedad ha identificado que una alimentación sana es parte de un estilo de vida moderno aspiracional. Si alguno piensa que cuidarse no es parte de la sociedad actual, que piense en la cantidad de gente que ha salido a correr estos días después del confinamiento y veréis cantidad de gente corriendo que yo pues recuerdo, no sé, hace 20, 25, 30 años, casi eran los raros los que salían a correr. Yo no salgo a correr, pero he visto mucha gente saliendo a correr. Bueno, eso que la sociedad nos transmite, es decir, que ellos hacen deporte porque se quieren cuidar, también nos está diciendo que quieren cuidar su alimentación cada vez mejor. Una alimentación donde cada vez es más variada, tenemos más para elegir y donde hay muchas variables con las que podemos jugar. Precio, comodidad, salud. Todo ello hace que la dicotomía de nuestros consumidores sea cada vez más dual y desafortunadamente la industria alimenticia, la alimentación está más asociada a lo placentero, a lo inmediato, a lo cómodo que a lo saludable y lo sano. Probablemente nuestro reto futuro sea conseguir integrar todo eso, porque además las ecuaciones de valor se dan siempre cuando somos capaces de consumir exactamente lo que necesita y lo que quiere. Alimentación que esté rica, que sea saludable, que se puede llevar a cualquier sitio, que se conserve bien. Y esa parte del conservarse bien es muy importante por el siguiente factor que veremos, que es el food waste,
desperdicio de la comida. Vamos a intentar conseguir que nuestros consumidores tengan cada vez más la alimentación disponible que ellos quieren, necesitan y esperan, ¿no? Hay muchas veces nos miramos a países que parece que van más adelantados que nosotros, no sé si más adelantados, pero van a un camino donde nosotros vamos llegando detrás o aparentemente detrás, pero el hecho de que la comida llegue cada vez a los hogares más preparada, más terminada, que necesite menos tiempo de la gente que está en casa, del cocinero o la cocinera que se ponga a trabajar, pero necesitamos cambiar el paradigma de aquello que era comida rápida en comida cómoda, pero comida buena, ¿no? Es parte también a lo que nuestros asociados están desarrollando a tiempo y a través del clúster conseguimos esas influencias, esas necesidades, esas ideas que nos permitan mejorar la alimentación en ese sentido. En una alimentación que cada vez vais a ver que es súper cambiante, súper polarizante, y vamos a tener desde el que come prácticamente suplementos nutricionales, donde cualquier parecido con la comida tradicional es pura coincidencia, con los que nos piden que su comida sea cada vez casi más bruta, menos transformada, menos elaborada. A los dos tenemos que dar solución en este mundo que nos viene por encima. Y esto unido a la complejidad que implica el cambio logístico que nos espera. Me he tomado la libertad de coger una fotografía de Galicia, porque la gente entiende que Galicia es como el último rincón del mundo donde llega la modernidad, pero también es el sitio donde la gente prueba los nuevos sistemas de distribución de lo que sea, incluidos de alimentos. Nuestra industria alimentaria tiene que adaptarse a lo que le va a llegar en cuanto a logística en el medio. Dos palabras sobre el desperdicio alimenticio, algo que tenemos que dar solución, que la sociedad nos pide dar solución. Tenemos cadenas de suministro desde el campo hacia las ciudades que son cadenas que tiran muchos alimentos por miles de razones que hay que intentar analizar. Casualmente, los alimentos, cuanto más fresco, más desperdicio tenemos. No es de extrañar, por ejemplo, pues que los cereales que se conservan muy bien y que tiramos pocas cosas, sean de los alimentos que mejor utilizamos, que mejor consumimos y que mejor utilizamos de despensa, ¿no? Es decir, de un año para otro, lo que hace que el mundo no se muera de hambre entre cosecha y cosecha son los restos de cereales. Pero tenemos que ser capaces de conseguir que frutas, verduras, tubérculos, pescados, carnes, el desperdicio sea mucho menor porque tenemos que dar de comer a mucha gente. Cada vez los sistemas analíticos para entender dónde está este desperdicio son más potentes, más finos, y cada vez también nos damos cuenta, los elaboradores de alimentos, que durante muchos años la tecnología nos ha empujado a utilizar solo una parte de los alimentos, y ahora el mundo nos pide que entendamos cómo utilizar el resto de alimentos que ahora desperdiciamos. Y probablemente esa riqueza que está en los alimentos no solamente es una riqueza monetaria inmediata, sino también contienen algunos nutrientes que por razones, dejamos decir, de pereza industrial o de pereza del sabor, porque no eran especialmente agradables de tomar, hemos ido dejando en el tintero, hemos ido olvidándonos de ellos, y ahora lo que nos pide la sociedad es que recuperemos la visión de esos valores para intentar reaprovecharlos y también para conseguir que el valor nutricional de algunos de ellos vuelva a mejorar, vuelva a estándares que nos permitan aprovecharlos de mejor manera en nuestra nutrición, ¿no? Y una parte importante que estamos redescubriendo es que la nutrición ya no es una nutrición destinada al ser humano, como alguien que ves desde fuera, sino destinada al ser humano como alguien que ves desde fuera y desde dentro, desde su microbiota, de su capacidad de interrelacionar el intestino con el resto de órganos. Hay un montón de conocimiento que nos está abriendo las puertas a cómo mejorar y cómo reaprovechar mejor nuestros alimentos. Como decía, tenemos 10.000 millones de personas que dar de comer en el futuro, con el reto de no incrementar la superficie dedicada a la agricultura, porque todo lo que dedicamos a la agricultura se lo quitamos a la naturaleza, a los bosques, y hemos visto que eso no es una buena solución. Y además, intentar hacerlo sin que el aumento de emisiones, sin tirar mucho más del petróleo, nos permita, dijéramos, conseguir una alimentación mejor y más adecuada a lo que el futuro nos pide. Y ya por último, dos pequeños pensamientos sobre algo que cierra el círculo, que es economía circular, precisamente. Es decir, conseguir que nuestra alimentación sea muy sostenible en cuanto que el impacto que haya a nuestro alrededor sea un impacto realmente mínimo. Y aquí solo hay una idea que os puedo contar novedosa, en lo que hace falta, para que veáis que hace falta masa crítica de industria, de centros de conocimiento, de influencers, de periodistas, para conseguir que el mundo piense las cosas 2 o 3 veces para hacer las cosas bien, ¿no? Como industria alimentaria hablamos del problema logístico de conservar los alimentos. Tenemos un aliado que es el envase, el embalaje. Un embalaje que pues, conseguimos que el plástico haya sido un aliado en conseguir que los alimentos se conserven mejor, sean más higiénicos,
pero un elemento que está demonizado actualmente porque tiene un grave problema de residuos. No sabemos qué hacer con los residuos. Y a veces atacamos a la industria petrolera por generar el plástico. Y yo creo que hemos de convencernos a todos mismos de que el problema del plástico es un problema de destino, no de origen. Y bueno, pues tenemos una posibilidad que es ver de dónde surge el plástico. Para daros una idea, únicamente el 5% del petróleo en el mundo se utiliza para transformación de materiales con valor, como son los plásticos. El resto del petróleo le pegamos fuego directamente en diferentes maneras y colores para calentarnos, para transportarnos. Pero hay un 5% del petróleo que va a un elemento que nos permite alimentarnos mucho mejor. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es ser capaces de involucrar a todo el entramado industrial que está alrededor del petróleo para conseguir que sus plásticos sean plásticos que no vayan a tener un mal final, sino que hagan un buen trabajo y sean capaces de meterlos en una cadena de reutilización, vamos a decir, total. Y para eso, para poder hablar con empresas como eso, como BP, como Shell, como la propia Repsol o Cepsa en España, tenemos que tener masa crítica para involucrarnos en una economía circular totalmente cerrada y que nos permita llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y a poder alimentar a todo el mundo como Dios manda, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por dar voz, altavoz a lo que el clúster de alimentación aragonés intenta hacer con sus asociados. Y recordaros la palabra que para nosotros es vital, o dos palabras que son vitales. Ecosistema, estamos todos juntos para ser más robustos, y el clúster es simplemente el hub o el teléfono al que llamar cuando uno tiene una duda y qué es lo que tiene que hacer. Pues muchas gracias, Javier Fumanal, presidente del Clúster de la Alimentación de Aragón. Vamos ahora con Isaac Navarro, presidente del Clúster para el Uso Eficiente del Agua. Adelante, Isaac. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, querría trasladar que nosotros hemos pretendido enseñar un poco nuestra visión del clúster, que es el uso eficiente del agua, desde el punto de vista de la situación actual y futuro, ¿no? Nosotros hemos planteado una visión de cómo ha afectado a nuestro sector del agua el COVID-19, la situación, la crisis de la pandemia, cómo lo estamos tratando y cómo vemos nosotros a futuro la posible salida desde el punto de vista de mejora de la competitividad y crecimiento de la economía en nuestro sector. El clúster para el uso eficiente del agua CINAE está compuesto por cerca de 40 organizaciones, que aunque la facturación agregada en Aragón no es muy grande en comparación con otros clústeres, sí que es verdad que hay socios, empresas muy grandes que tienen un ámbito de actuación no solo regional, sino también incluso internacional a nivel mundial, como son grandes empresas de agua y de abastecimiento y saneamiento. Nosotros estamos compuestos por diferentes versiones de las organizaciones afines al sector del agua, como puedan ser universidades, institutos tecnológicos, pymes, ingenierías y consultorías, grandes empresas de distribución y abastecimiento de agua e incluso el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros. Vamos a dar un repaso a estas cuatro vertientes, un poco el agua como un sector esencial. Hemos visto mucho en estos días desde el punto de vista de continuidad de la actividad en nuestro país, lo que se consideraban sectores esenciales y lo que no se consideraban sectores esenciales. Hemos tenido que echar un vistazo a la inversión actual que había y lo que esperamos que sea a partir de ahora. Vamos a dar unas ideas sobre la reconstrucción que creemos que desde el punto de vista regional deberíamos de tratar y un poco ya una visión más específica de nuestro clúster, que es lo que nos estamos planteando a futuro, ¿no? El agua, como bien sabrán, es un recurso esencial. Y como recurso esencial en esta pandemia del COVID-19 se ha considerado incluso por una orden, la SND 274 del 22 de marzo, como un servicio esencial. Entonces, todas las empresas que estamos asociadas al clúster, principalmente, estamos enmarcados casi todos en el ámbito de aplicación de esta orden, desde el punto de vista que todas las empresas que se dedican al abastecimiento de agua potable de consumo humano
y al saneamiento de aguas residuales se consideran servicios esenciales durante todo el estado de alarma. Todos los proveedores de servicios, bienes, equipos y reactivos químicos y otros equipamientos necesarios y esencial para este sector también se considera esencial. Por eso lo primero que hemos hecho desde el punto de vista del clúster, nuestros socios, lo primero que se han trabajado duramente es el plan de contingencia, el plan de cómo dar continuidad de suministro de agua. Al final, todas las viviendas, todos los ciudadanos tienen que tener una continuidad de suministro de agua y un agua de calidad, con lo cual se ha trabajado muy bien por todas las organizaciones un plan de contingencia para dar este suministro de agua con alta calidad. Se hizo un gran plan de aprovisionamiento de reactivos químicos y de cualquier equipamiento esencial para dar continuidad de servicio. Se han tenido unas brigadas especialmente protegidas para, en caso de que hubiera algún problema, poder dar continuidad a estos servicios. También, por supuesto, ha habido la actividad en teletrabajo que se ha considerado necesario, pero todas las personas que presencialmente, porque así se requería, ha sido necesario que estuvieran en el Estado y se han, digamos, coordinado sectores estancos que podían reemplazar unos a otros en caso necesario. Digamos que en nuestro sector hemos vivido la crisis desde un punto de vista de dar esa continuidad de servicio, asegurar la seguridad y asegurar la salud de todos los ciudadanos. Lógicamente, se nos viene encima una preocupación que ya teníamos hasta ahora, que es que muchas de las infraestructuras que tenemos en nuestra región, incluso en nuestro país, pues cada vez más están siendo obsoletadas, están siendo degradadas por una falta de inversión y una falta de apuesta por renovación de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, tenemos también el problema asociado de que tecnologías que se siguen utilizando son tecnologías del siglo XX que no son realmente las necesarias para el siglo XXI en el cual estamos inmersos. Por eso en este momento nos estamos planteando una necesidad de darle un nuevo enfoque al mundo del agua, ¿no? Creemos fundamentalmente que hay que hacer una aportación de alta tecnología, tecnologías limpias, tecnologías que fomenten el uso eficiente del agua y también un ámbito de economía circular que hablaremos a continuación. No sin antes decir que la responsabilidad social de las organizaciones en estos momentos tiene que mantenerse, pero desde un punto de vista esencial y desde un punto de vista de alto valor añadido para las organizaciones y la sociedad. Veníamos comentando que se nos han aparecido una serie de riesgos, toda matriz de riesgos, todo análisis de riesgos de las organizaciones. Creemos que prácticamente nadie había visto venir esta pandemia. Prácticamente nadie había visto la probabilidad y la gravedad que ha generado con un alto valor. Y realmente estamos viendo que en este momento, a nivel local, regional, incluso nacional, deberíamos de primero tratar de aportar la liquidez a todas las organizaciones que están inmersas en esta situación y, desde luego, creemos firmemente que lo que hay que hacer realmente es aportar líneas de apoyo, desde todo tipo de líneas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, porque realmente es cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Digamos que se están planteando que riesgos y amenazas que estamos teniendo se pueden convertir en oportunidades si realmente trabajamos bien la gestión de la I+D+I. Creemos que en Aragón y en otras regiones hay que apostar fielmente de una forma priorizada por los sectores esenciales. Principalmente los sectores esenciales, creemos que hay que apostar por los sectores esenciales y de recursos naturales y de recursos esenciales como puede ser el agua, la energía, incluso lo hemos visto ahora, el sector alimentario, agroalimentario, son sectores que deberíamos apostar y sobre los cuales habría que invertir y sobre los cuales habría que gestionar ese apoyo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista empresarial a la I+D+I. Esto nos hará salir más rápidamente, de una forma más fortalecida,
hacia el año 2021 y nos permitirá un crecimiento sostenido, económico y social, haciendo que nuestras organizaciones sean más competitivas desde un punto de vista de mercado, tanto nacional, regional como internacional. Para esta reconstrucción planteamos que las líneas estratégicas para Aragón y para Europa son comunes, porque estamos viendo, por ejemplo, que en el marco regional nuestro y en el marco europeo, muchas de las líneas estratégicas que podrían darse, hay algunas concretas que están priorizándose y que creemos que son las que pueden ser más acertadas para nuestra región, nuestros sectores esenciales y nuestra comunidad, como pueda ser el tema de la digitalización y el tema de la economía circular. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea definió y estableció el Pacto Verde Europeo, que principalmente se trata de no solo cumplir el Acuerdo de París para 2030, de reducir el 40% de las emisiones de CO2, sino realmente llegar a ser una Europa neutra. Todo lo que se está planteando en Aragón y todo lo que estamos planteando en muchas de las organizaciones en Aragón de trabajar la economía circular y en el ámbito del sector del agua, la economía circular es una herramienta que venimos trabajando desde hace años y cada vez apostamos más desde el punto de vista que todo el ciclo integral del agua se vea reforzada y se vea favorecida para que cada vez consumamos menos el recurso de agua y cada vez, digamos, el ciclo se cierre mejor y, por lo tanto, haya menos contaminación y menos consumo de agua. Esto es una cosa que creemos que está muy ligada con la estrategia de Aragón circular y, por lo tanto, creemos que debía ser unas líneas estratégicas para Aragón. También en Europa se está apostando específicamente por ser una Europa digital y segura y que creemos que en Aragón el tema de la digitalización, el tema de la seguridad, el tema de la Internet de las cosas, el tema de del 5G debería establecerse muchísimo más a nivel de Aragón. Estamos empezando a estar retrasados con respecto a otras regiones o con respecto a otros países en este ámbito. Tenemos empresas y organizaciones muy buenas, muy avanzadas en el ámbito de digitalización y en el ámbito de economía circular en nuestra asociación. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos empresas como algunas que desarrollan tecnologías para uso eficiente del agua, como puedan ser contadores inteligentes que detectan fugas, sirven para generar alarmas, para ver consumos anómalos, despilfarros, roturas, etcétera, etcétera, en tiempo real que permiten reaccionar y reducir el consumo de agua, ¿no? Ejemplos muy buenos ha habido últimamente, por ejemplo, Gandía es una ciudad de la zona de Valencia. Se ha trabajado conjuntamente entre uno de los socios, que es Contazara, y otro de los socios, que es una empresa gestora de agua, que es el grupo Aguas de Valencia, y hemos generado un proyecto, el primer proyecto europeo con tecnología de Internet de las Cosas 5G masivo, en la cual se permite un uso eficiente del agua mediante aportación de alarmas, información sobre fugas, roturas, averías, etcétera, etcétera, en tiempo real. Estamos trabajando en muchísimos ejemplos de uso eficiente del agua. Otro que estamos trabajando es seguridad hídrica en las industrias, en lo cual utilizando inteligencia artificial, utilizando todo el tema de algoritmos, definición de alertas, definición precisamente bajo el Big Data, tener la capacidad de generar acciones que reduzcan el consumo de agua ante una escasez hídrica. Estamos haciendo muchísimos proyectos de esto. Incluso dentro del ámbito COVID se está empezando a estudiar desde el punto de vista de innovación el nivel de prevalencia del COVID en las ciudades y en los municipios mediante la analítica de precisamente en el saneamiento de agua se puede ver cómo de prevalencia hay todavía en la región, ¿no? O sea, se están haciendo muchísimos proyectos que pueden ser muy importantes desde el punto de vista de la seguridad y salud y también de la continuidad de suministro del uso eficiente del agua. Y finalmente, un poco por plantearnos cuestiones que estamos hablando en el clúster. El clúster es una organización de socios que se reúnen constantemente para generar precisamente un valor añadido para generar proyectos de innovación, para generar benchmarking, para generar networking
todo esto ahora pues con el teletrabajo y la distancia se ve un poquito más, digamos, debilitado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es empezar a pensar en herramientas que pudieran generar un acercamiento, una virtualización de lo que es las reuniones presenciales y una generación más cercana de ese networking y de esa capacidad de trabajo en equipo. También estamos valorando cómo poder apoyar a nuestras pymes. Prácticamente la mayoría de nuestros socios son pequeñas y medianas empresas que necesitan ese apoyo que hemos visto antes, que ese apoyo aparte desde el clúster debería venir también desde el mundo regional, desde el mundo institucional y desde el mundo, digamos, del mercado exterior. Y, lógicamente, como comentábamos antes, estamos tratando de desarrollar y proporcionar nuevas soluciones innovadoras en todo este ámbito, ¿no? Ver que tras esta crisis hemos visto grandes carencias. Yo, por ejemplo, puedo comentar que grandes empresas de agua de este país han podido gestionar mejor la crisis porque estaban digitalizadas. Otras grandes empresas también han tenido mayor problema porque no tenían un nivel de digitalización alto. Entonces creemos que tanto la digitalización como el tema de la economía circular trabajan en este ámbito, serán soluciones innovadoras que nos permitirán desarrollarnos y ser más competitivos en el nuevo entorno. También comentar que a nivel de los clústeres europeos se genera una plataforma que tienen ustedes abajo, donde ahí se pone una especie de oferta y demanda de todo lo relacionado con el COVID y cómo aportar soluciones, ideas, proyectos e incluso oportunidades de negocio y de mercado en este ámbito. Sin más, agradecer al IAF el que nos hayan invitado a explicar esta presentación y sobre todo también, pues bueno, a los grandes artífices de que el clúster funcione, que son Marisa y María. Lógicamente, pues la gerente y la gestora de proyectos hacen que, lógicamente, todos estemos trabajando, coordinados, que estemos desarrollando proyectos y generemos proyectos innovadores y haya un valor añadido para los socios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac Navarro, presidente del CINAE. En este momento abrimos ya la posibilidad de hacer preguntas a los ponentes, que pueden hacerlo directamente en el botón levantar la mano y les daremos paso para que las formulen en persona, o también escribiéndolas en el botón preguntas y respuestas o en el chat. Empezamos con una de las preguntas. ¿Pensáis que los mercados se van a volver más locales o se van a dirigir más hacia el producto local, más nacionales? ¿O se reactivará la globalización y la importación-exportación de productos como antes de la pandemia? Bueno, vamos a ver si la bola de cristal funciona de alguna manera. Yo creo que va a pasar, vamos a tener 2 o 3 épocas diferenciadas. Una primera, inicialmente, obviamente, estamos valorando más lo local, lo que está aquí cerca, porque lo local lo tenemos a mano, nos soluciona el problema rápidamente. Depender de, por exagerar un poquito, de China para que nos haga las mascarillas, pues yo creo que nos hemos dado cuenta todos de que no es una solución a largo plazo. Probablemente estemos más valorando la deslocalización y que todo el mundo volvamos a empezar a hacer un poquito de todo, ¿no? Que, bueno, para lo bueno y para lo malo tiene cierto sentido. Yo creo que el mundo cambiará definitivamente cuando tengamos la amenaza, espero que esa amenaza, de próxima pandemia. Es decir, semejante relación que ha conseguido el mundo, la probabilidad de tener un segundo virus o un tercer virus o un cuarto virus que aparezca y que vuelva dijéramos, a dar miedo a la sociedad, va a hacer que las sociedades estén, yo creo que más interrelacionadas digitalmente y menos interrelacionadas para todas las cosas que son imprescindibles del día a día. Igual que Isaac hablaba de que el agua se ha determinado como un bien esencial, donde no se nos ocurre traer agua de China a nosotros ahora para trabajar, ¿no? Es decir, tiene que ser de aquí, no hay otra solución. Pues yo creo que habrá bienes y servicios, y especialmente la alimentación, que estarán aquí. Probablemente Europa sea un exportador de seguridad alimentaria al resto del mundo. Es decir, digo yo, estoy seguro que tenemos el sistema de seguridad alimentaria mejor implantado en Europa que hay en el mundo y es modelo para todos,
probablemente exportemos tecnología de seguridad alimentaria a China, como ya lo hicimos hace un tiempo, ¿no? Y tengamos que importar algunas otras cosas, ver modelos en el mundo. O sea, por darte una conclusión de lo que he dicho así muy separado, el mundo estará conectado digitalmente mucho más y yo creo que estará más preocupado de que en un área cercana tengamos suministros esenciales como el agua, que es un buen modelo, yo creo, que podamos tirar de ellos cuando las cosas se pongan complicadas. Bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado muy bien. Mi punto de vista es que todas las regiones, todos los gobiernos deberíamos de valorar un poco las lecciones aprendidas de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué lo hemos pasado mal? ¿Por qué hemos reaccionado tarde? ¿Por qué nos ha faltado en algunos ámbitos, en algunos momentos, esa capacidad de reacción rápida? Lógicamente, como comentaba antes en mi presentación, era muy difícil prever esta pandemia, pero ahora ya tenemos un caso real, con lo cual deberíamos tener lecciones aprendidas de trabajar que los recursos esenciales, los productos esenciales, se tengan más de una forma local y cercana. Creo que España, ya no solo Aragón, debería hacer una reflexión sobre la priorización de lo que es necesario a nivel estratégico para la región. Deberíamos de pensar por qué hay países más avanzados en algunos ámbitos y simplemente es porque ellos tienen el know-how, el I+D y la producción propia y no tienen esa dependencia alta de otros países, otras comunidades donde pueden tener ese tipo de suministro en caso de situaciones. El tema de alimentación yo creo que también es fundamental. Tener los alimentos necesarios desde el punto de vista regional y nacional y menos dependencia internacional para mí es fundamental. En definitiva, trabajar más por esos recursos y esas necesidades esenciales y tenerlos de una forma local creo que es una buena estrategia. Muchas gracias. Tenemos a Gracia Serra, que quiere preguntar en directo. Adelante. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Sí, a ver, yo quería hacer una pregunta, bueno, mi nombre es Ignacio Serrano, sí. Yo quería hacer una pregunta al señor Fumanal con respecto a la fotocopia del PowerPoint de acuerdo de reto número 1, que se puede asociar con la última proyección del PowerPoint del plástico. Bien, el señor Fumanal indicaba el problema de la obesidad en el mundo occidental, de acuerdo, pero yo quería hacer un inciso ahí, porque hemos visto muy bien en ese mapa que ha colgado una diferenciación entre las zonas oscuras de los estados en ese mapa con las zonas claras. Las zonas oscuras representan al mundo occidental, digámoslo así, desarrollado, los estados occidentales, e indicaba el problema de la obesidad. En cambio, yo lo relacionaría también, es otra forma, es otra perspectiva, de los estados con las zonas claras con los estados superpoblados. Es una visión diferente y creo que es uno de los problemas más importantes que hay en el mundo ahora, como es el no control de la natalidad, precisamente en esos estados con las zonas claras. Simplemente quería dar esa perspectiva. Ese mapa coincidía precisamente con esos dos mundos, el mundo superpoblado con un no control de la natalidad y el resto de los estados occidentales del globo. Simplemente era eso. Gracias. Sí, gracias por tu observación y tu visión. Hay una transparencia que he puesto un montón de números y relaciones. El problema es un problema muy complejo de entender, donde poco a poco vamos, digamos, sacando los hilos de lo que nos pueden dar una idea de lo que puede pasar por ahí. Y lo que nuestra visión desde el clúster es a la industria alimenticia, a la industria de alimentación, es decir, para entender y dar solución a eso tenemos que estar mucha gente, muchas cabezas, buenas cabezas pensando en eso para no intentar dar soluciones simplistas a un problema realmente complejo, muy complejo, donde empezamos a entender por dónde van las cosas, pero que tenemos que estar juntos para poner una solución que realmente sea efectiva. Tenemos una pregunta de Carlos Arnal. ¿Qué habría que mejorar para que el sector agroalimentario aragonés esté mejor preparado de cara a una próxima epidemia o pandemia? Bueno, yo creo que el sector aragonés
las pruebas están de que nadie hemos oído hablar nada extraño de que en Aragón hayan faltado alimentos, de que nuestros productos hayan tenido problemas. Si acaso tenemos el problema de la campaña de la recogida de frutas, hortalizas que tenemos ahora pues, por la mano de obra. Bueno, pero realmente en su globalidad yo creo que el sector se ha comportado más que dignamente muy bien. Igual que en el mundo del agua, Isaac comentaba que el agua ha sido capaz de llegar a donde tenía que llegar, yo creo que los alimentos aragoneses en esta época de problemas, de graves problemas, han llegado donde tenían que llegar, tanto internamente en Aragón como lo que ha salido fuera. Yo creo que la cadena alimentaria en general ha respondido correctamente. También porque tenemos una experiencia anterior de crisis alimentarias que nos han empujado a hacer las cosas cada vez mejor. Eso que contaba antes, que el sistema de seguridad alimentaria europeo es un buen sistema de seguridad, hace 20 años, ayer leía un documento del antiguo presidente del clúster, de José Antonio Briz, que hablaba de cómo la industria alimentaria pasó por una crisis de ¿pero esto qué es? ¿Por qué me hacéis hacer esto? Hace 20 años, y ahora esa crisis de los anteriores a nosotros, que tuvieron que poner en marcha todo el sistema de seguridad alimentaria, nos ha ayudado a entender perfectamente que cuando las cosas van torcidas, necesitas alineamiento, necesitas entrenamiento, necesitas ciencia, necesitas unas razones para hacer las cosas, y eso el inventario tiene bastante ya pues como asimilado y metido dentro del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que la industria, probablemente lo que decía Isaac de la digitalización, es lo que nos permita dar el siguiente paso a que la industria esté mucho más conectada. Y no quiero aventurar nada, pero robotizar muchas de las tareas del campo probablemente sea la solución a tener un campo mucho más independientemente de las campañas. Yo lo que veremos en la agroindustria, contratar muchos más ingenieros de robots dentro de los próximos años que peones. Y eso creo que algo para lo que tenemos que estar preparados. Conseguir que un robot coja cerezas y tener 5 ingenieros de software, 3 ingenieros de robótica y un ingeniero de telecomunicaciones trabajando en la finca para conseguir que aquellos robots cojan las cerezas exquisitas de nuestro campo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Puede ser esta crisis sanitaria y económica una oportunidad para acelerar el cambio hacia un modelo de economía circular? ¿Qué necesitan las empresas para hacer ese tratamiento más circular y eficiente de los recursos? Pregunta para ambos. Bueno, yo lo he planteado un poquito en mi presentación. Yo creo que hay 2 ejes estratégicos como oportunidad de salida de esta crisis y preparación para las siguientes. Y fundamentalmente son la digitalización y la economía circular. La economía circular en todos los ámbitos que estamos hablando son fundamentales porque ahí debemos aportar sobre todo la innovación. Tenemos que trabajar mucho el olvidarnos de la típica forma de trabajar hasta ahora que ha sido la economía lineal, en la cual producíamos, utilizábamos y desechábamos, a trabajar mucho la de pensar desde el inicio, y esto es en el diseño, el cómo se va a utilizar ese producto en todo el ciclo de vida. Entonces es fundamental que haya personas expertas en gestión ambiental desde el principio del diseño de los productos y de los servicios para que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio. Si se tiene en cuenta desde el principio, va a ser muchísimo más fácil la fase final, que es la de reutilización, reparación o reciclado, ¿no? Son las 3 fases fundamentales, las 3 R's que deberíamos de tener en cuenta para la economía circular. Entonces yo creo que esto es fundamental y deberíamos trabajar mucho en nuestra región, en todos los ámbitos y en todos los sectores estratégicos, el tema de la economía circular. Y creo que Aragón ya ha puesto una línea estratégica en ese ámbito y deberíamos de explotarla. Bueno, coincido con Isaac que una pequeña apreciación es que el cambio, el coronavirus y la situación de la pandemia, yo creo que no va a cambiar la sociedad, sino que va a acelerar los cambios que veníamos haciendo desde hace un tiempo ya. Es decir, que la digitalización, que era algo evidente, que nos permite, por ejemplo, estar aquí hoy a todos nosotros juntos escuchándonos, bueno, pues se va a racionalizar porque la necesidad ha surgido tan deprisa que nadie va a querer, no puede volver atrás. El que ha descubierto que no tiene que ir a Madrid a una reunión porque puede hablar por videoconferencia durante media hora y se ahorra 2 horas de viaje de vuelta, ya no va a cambiar. O sea, todo ese mundo de cambios se han acelerado ya
a una velocidad que ni siquiera nos imaginábamos que iba a ocurrir. Y yo creo que en cuanto la sociedad pueda abrirse y podamos ya darnos un abrazo físico, decía aquel, nadie va a volver a pensar como volvía antes. Y la economía circular va a estar metida dentro de nuestro ADN, porque lo que está claro es que no nos podemos permitir el nivel de necesidad, pues, por ejemplo, de plásticos para nuestra protección, que tenemos ahora, de mascarillas, guantes, EPIs sanitarias, no nos lo podemos permitir si no hacemos un uso circular de ellos. Es decir, el mundo va a cambiar, necesitamos más protección, igual que nuestros alimentos necesitan un poquito de plástico en algunas ocasiones para poderse proteger y llegar de aquí a donde haga falta en buenas condiciones, ¿no? Pues igual nuestros sanitarios hace falta unas EPIs para poderse proteger, eso se hace de plástico, y ese plástico tenemos que ser capaces no de demonizarlo y rechazarlo y no lo quiero tener al lado mío, sino de saber que lo uso y le doy el destino adecuado para que no moleste la naturaleza, sino que se pueda reincorporar a toda la cadena de valor. O sea, el mundo moderno es economía circular, es que ni siquiera puede existir. O sea, no nos podemos permitir un vertedero inmenso a las ciudades, ni podemos permitir que el mar siga siendo el basurero, ni podemos permitir hacer las cosas sin saber a dónde van. Bueno, yo creo que o entra en el ADN de la sociedad moderna o directamente no tendremos sociedad. Y yo creo que como lo segundo no es opción, pues iremos a por lo primero. Muchas gracias. Al hilo de lo que comentabais de que la seguridad alimentaria es un valor exportable en Europa, ¿cómo veis la imagen de España a nivel internacional? ¿Cambiará a lo largo, después de esta crisis del COVID? ¿Pensáis que se puede o se debe impulsar una marca España? Vaya pregunta, Pilar. Pues vamos a decir, ¿hay que impulsar la marca España? Yo creo que España es una marca que tenemos que llenar de contenido, probablemente algo más positivo y coherente de lo que, queriendo o sin querer, se ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Creo que tendremos un pequeño estigma durante un tiempo hasta que se vea que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española por combatir el COVID da resultado. Tenemos que dar buenos datos con respecto a ello, pero tenemos también presumir de las cosas que hacemos muy bien, ¿no? Es decir, de nuestro mundo, por ejemplo, de la hostelería. Es decir, la manera de vivir española que identifica la felicidad con una terraza tomando una cerveza no es una mala manera de vivir, es una muy buena manera de vivir al que medio mundo desea. Entonces, en lugar a veces de ponernos como, fíjate, los españoles todo el día tomando una caña, bueno, hablo de mi oficio, que es lo que me gusta, claro, pero ese mundo de la felicidad que nos permite pequeñas cosas, pequeños placeres, que realmente hacen que la vida sea muchísimo más interesante de vivir, el placer de la tertulia, ¿no? Es decir, a veces hablamos de un bar como si habláramos de un sitio donde la gente va de vicio, ¿no? La gente a un bar va a tomarse una cerveza, a hablar fundamentalmente con los amigos, a tener una tertulia y a hacer un intercambio de conocimientos. El otro día leía a Ramón y Cajal, que era un gran tertuliano en Zaragoza, y que en las tertulias era donde él dispersaba el conocimiento. Es decir, bueno, el premio Nobel que hemos tenido nosotros era capaz de utilizar las tertulias por la tarde para conseguir que su conocimiento se dispersara por toda la ciudad. Es decir, tenemos ciertas maneras de vivir en España que creo que son terriblemente publicitables y terriblemente llamativas para el resto del mundo. Utilicémoslas, hagámoslas saber, hagámoslas entender a la gente para que vean que vivimos muy bien en este país. Como conclusión, marca España, sí, la marca ya existe, se llama España, llenémosla de contenido y de deseos, dijéramos, razonables. Probablemente tengamos que llenarla un poco más de conocimiento y de ciencia porque a veces no se da valor a la capacidad creativa que tenemos en las tierras del sur. Y yo siempre he dicho que Manuel de Falla era un gran músico porque utilizaba técnicas alemanas con creatividad española. Entonces, bueno, intentemos llenar de contenido eso que llamamos España, que seguro que tenemos cantidad de cosas para hacerlas valer. Isaac, ¿algo que aportar? Bueno, estoy muy de acuerdo con Antonio. Volviendo a lo que decía Úrsula, nuestra presidenta de la Comisión Europea, una de las líneas estratégicas, aparte del Pacto Verde y la digitalización, sorprendentemente, aunque parezca mentira, es la de estabilizar y fomentar el estado del bienestar.
Entonces yo creo que España es una de las marcas más potentes que hay en toda Europa sobre transmitir ese estado de bienestar, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Sí que es verdad que tendremos que hacer nuevamente campañas muy de marketing para volver a captar y evitar ese miedo que ha podido surgir ahora con la imagen que hemos transmitido. Pero que estamos viendo que países no menos desarrollados, como Francia, UK, están teniendo incluso más problemas que nosotros. Entonces, y Francia es la primera potencia turística del mundo, España es la segunda. Creo que tenemos que trabajar mucho esa recuperación de la confianza del turismo y de las personas para que esa marca España siga siendo fortalecida. Y vuelvo a lo de siempre. El tema de la innovación, el tema de la digitalización también se debe de trabajar en estas áreas más específicas del bienestar, vamos a decirle así, cuando decía Antonio, pues, bueno, el mundo de la hostelería, el mundo de la restauración, el mundo de los hoteles, el mundo del turismo. Esto tiene que trabajarse mucho, pero desde el punto de vista de marketing y de digitalización podremos volver a estar en la punta de lanza. Lógicamente, no hay que desdeñar que el sector del turismo es uno de los más importantes de este país, acorde al PIB, creo que es el 12%. Pero sí que vuelvo a mi alocución anterior, debemos trabajar más en ese otro 88% sectores estratégicos. Sectores estratégicos para que la marca España no solo se perciba y se relacione con el tema turismo, sino que se relacione también con esa capacidad tecnológica innovadora o desde el punto de vista de empresas sostenibles y de economía circular. Muchas gracias. De Daniel Merayo, una pregunta para Antonio. ¿De qué modo considera que se puede aportar desde los datos existentes en Smart Cities sobre el comportamiento de los ciudadanos de Zaragoza al clúster de la alimentación o a la economía circular? ¿Cómo se puede aportar desde Smart Cities al conocimiento? Bueno, cualquier dato que nos ayude a entender cómo funciona nuestra sociedad, que nos ayude a entender hacia dónde evoluciona la sociedad, creo que es un dato interesante para nuestras empresas y para el clúster. Es decir, conocer que la movilidad en Zaragoza, conocer cómo es la alimentación en Zaragoza, conocer cuáles son los puntos directores del movimiento de la ciudad de Zaragoza, nos tiene que ayudar a las empresas a entender cómo tenemos que alimentar a esa masa social y cómo tenemos que responder a sus necesidades desde el punto de vista de alimentación o desde el punto de vista de nutrición. Entonces, bueno, cualquier dato que nos permita ver lo que hay en día y anticipar lo que va a pasar mañana nos ayudará a nosotros. Desde luego, bienvenidos sean todos los datos que nos permitan entender la sociedad de la que nacemos y a la que damos servicio, desde luego. Muchas gracias. Para Isaac, la industria agroalimentaria tiene un alto consumo de agua, pero el agua es un recurso, podríamos decir, barato, económico, respecto a la energía, por ejemplo, que es más allá del precio del agua. ¿La industria agroalimentaria tiene incentivos para hacer un uso y tratamiento efectivo del agua? A ver, desde el punto de vista regulatorio, pero creo que es más una pregunta para Antonio que para mí, pero bueno, hay muchas industrias que tienen una problemática asociada primero con la depuración, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho proyectos en cooperación precisamente con el sector agroalimentario para que esos posibles vertidos que en principio podrían ser menos tratados o tratados de una forma menos eficiente en la recuperación de agua, en la recuperación, volvemos al tema de la economía circular, de que los salientes de esa industria alimentaria puedan ser reutilizados desde el punto de vista de fertilización, desde el punto de vista de recuperación de agua, desde el punto de vista de volver a tratar ese agua y volverla a meter en el ciclo. Hay proyectos muy innovadores que se están trabajando para evitar tres cosas. Primero, si se consume muchísima menos agua para la entrada de la industria agroalimentaria o del sector agroalimentario, hay que bombear muchísima menos agua. Si se bombea mucha menos agua, hay que generar menos consumo energético. Si se genera menos consumo energético, se genera menos impacto de cambio climático, impacto de CO2. Con lo cual, si empezamos primero a reducir porque necesitamos menos, porque al final de su salida podemos reutilizar en economía circular, estamos haciendo
una labor ambiental global desde el punto de vista del ciclo integral, que es reducir menos consumo energético, reducir consumo de agua, reducir impacto ambiental y dar una salida a lo que antes era un problema y ahora es una solución, que es que estamos reutilizando el agua, estamos reutilizando parte de la carga que está saliendo para otro tipo de salidas o utilizaciones en otros usos, otros sectores, con lo cual tratando de que sea el vertido cero, ¿no? Esto es lo ideal en lo que se está trabajando desde el punto de vista de innovación. Pues muchas gracias. Ahora que se empieza o que queremos empezar a mover la economía y el consumo, ¿qué medidas pensáis que que se tienen que tomar para generar confianza en los consumidores y también en los inversores? Las preguntas de hoy no son fáciles, Pilar. Bueno, yo creo que hay que insistir desde el punto de vista de alimentación en la ruta de que la seguridad alimentaria sigue estando garantizada porque ya llevamos muchos años con ella, con lo cual los consumidores yo creo que están tranquilos que lo que están comiendo está en la ruta adecuada. Es decir, bueno, hay que poner en valor que lo que se ha hecho también es algo que sigue estando aquí delante. Yo creo que tenemos que animar a que la gente detecte nuevas pautas de consumo que antes igual tenían poco metidas en la cabeza, ¿no? Pues, por ejemplo, el turismo nacional es lo que todo el mundo está hablando, que puede salvar un poco la campaña adicional. Bueno, probablemente pongamos los del país, los españoles, pongamos en valor lo que tenemos cerca este año, porque, bueno, vamos a aprovechar hacer esas cosas que otros años siempre dejamos, pero como está muy cerca, bueno, pues este año vamos a poder hacer, ¿no? Es decir, conseguir la confianza en que en nuestro país nos vamos a autotratar bien unos a otros, yo creo que también es importante de cara a esta primera fase de salir a ver cómo ha quedado el mundo después del COVID, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa. Hemos estado un mes, casi 2 meses metidos en nuestras casas, hemos salido, hemos visto un poco la ciudad y ahora parece que nos va a entrar la curiosidad por ver un poco más lejos. O sea, vamos otra vez a crear círculos de confianza a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, yo creo que hay los industriales o los que tenemos algo que ofrecer para el público, vamos a querer que reganar un poco la confianza. Las instituciones públicas yo creo que tienen el papel de dejar muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para que la gente no tenga dudas. Es decir, yo con mis compañeros de marketing siempre hablo de que comunicar un mensaje es terriblemente complicado, tienen que ser cosas muy sencillas y que podamos entender fácilmente a la primera, si no es imposible, ¿no? Entonces, dar mensajes claros de cómo las cosas van mejorando poco a poco, que esos mensajes sean reales, que no haya truco ni trampa ni cartón detrás, sino que la gente pueda realmente creerse, los que vea y realmente sea verdad. Y nosotros, pues, intentar que lo que pongamos a oferta al público sea de verdad un espejo de lo que se está transmitiendo, ¿no? Es decir, la coherencia, la transparencia, creo que es vital para que esta primera fase, cuando abramos la cabeza a la provincia de al lado o a la plena playa, veamos que lo que nos han dicho que ocurre allí es verdad. Entonces, eso nos ayudará muchísimo. Isaac. Bueno, yo por complementar un poco, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco hacer esta campaña que decía antes más de marketing, pero no de explicar qué cosas nuevas vamos a hacer a partir de ahora, que también, sino realmente creo que en España, incluso en Aragón, tenemos un problema de que somos bastante mejores de lo que realmente aparentamos. Somos bastante mejores en gestión, somos bastante mejores en los productos, en la tecnología que tenemos, somos bastante mejores en seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad de todo tipo. Realmente lo que creo que tenemos que transmitir a la sociedad es ese valor. No es por decir nada, pero yo creo que tenemos uno de los países donde los alimentos son los de mejor calidad, los que hay mejor seguridad alimentaria. El agua es muy buena y está gestionada por una de las empresas mejores del mundo. Cuando digo esto, es que nosotros, por ejemplo, en nuestro clúster tenemos grupos que gestionan abastecimiento y saneamiento de agua muy avanzados con un alto I+D+I. Estamos trabajando con empresas que son líderes a nivel mundial. O sea, hay dos países donde la gestión de agua tienen las mejores empresas del mundo y las empresas proveedores de tecnología que estamos proporcionándoles a ellos estamos asociadas a este ciclo y son principalmente España y Francia. Lejos de allí, muchas de las empresas de agua de Asia, de otros países de Estados Unidos, vienen a aprender de lo que se hace en España, vienen a aprender lo que se hace incluso en Francia, pero incluso mejor en España.
Vuelvo al tema que siempre hago, trabajemos más la marca local, trabajemos más la marca país y trabajemos más el producto y los servicios locales, porque realmente son de alta calidad. Y yo estoy deseando, cuando voy al supermercado, comerme una manzana de Aragón y no una manzana francesa. Lo siento mucho, lo digo aunque sea políticamente incorrecto, pero es que es así. Tengo verdaderos problemas para decir que realmente los aragoneses y los españoles valoramos más a veces lo de fuera que lo de dentro. Y lo de dentro es de muchísima mejor calidad, porque es que lo sé y lo estamos trabajando. En el sector del agua es fundamental, pero yo creo en el sector de la alimentación, sector turismo, sector tecnológico, hay empresas muy, muy avanzadas, pero simplemente hay que ponerlas en valor, enseñarlo y que la sociedad lo perciba y lo valore y lo adquiera. Pues muchas gracias. Y para concluir, a ver, una última pregunta. ¿Qué conclusión, o sea, qué lección o qué aspecto positivo sacaríais vosotros de esta crisis tan tremenda que estamos atravesando? Bueno, por poner algo, ¿vale? Yo creo que la aceleración que comentábamos antes del mundo nos ha puesto, o sea, si alguno tenía dudas, ya nadie las tiene, de que esto va a una marcha, de que es imposible. Segundo, de que no nos podemos olvidar de que la generación de conocimiento es algo que no se acaba nunca y que es lo único a lo que nos podemos agarrar cuando tenemos problemas, que es volver a mirar en los libros, en los sabios, en todo lo que se ha desarrollado para poder aprender las cosas. También los científicos durante esta época nos han recordado muchas veces que la ciencia, la seguridad no existe y que tenemos que dudar mucho más del que lo tiene todo muy claro del que tiene alguna duda, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación de que el mundo no se puede parar y que tenemos que seguir trabajando, estudiando, poniendo conocimiento en valor para que esta sociedad pueda seguir, porque los inconvenientes, los problemas pueden surgir donde ni siquiera nos imaginamos, creo que pone en valor la gente que tiene ganas de discurrir, la gente que tiene ganas de seguir aprendiendo, la gente que tiene ganas de seguir investigando y que tiene capacidad de traspasar esos conocimientos a la sociedad. Esa cadena de valor, creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto que no nos podemos olvidar de ella, ¿no? Es decir, todos miramos ahora al que cree que sabe algo y creo que, bueno, pues que tenemos que aprovechar esta onda para seguir apoyando esa ruta de conocimiento que desarrolla realmente las sociedades para adelante y que les permite tener recursos para cuando ocurre lo inesperado, como es en este caso. Isaac. Bueno, yo creo que lo hemos dicho un poco antes. Bajo mi punto de vista, tenemos que hacer una reflexión en lo que no estábamos haciendo bien. En lo que no estábamos haciendo bien es en ver que la dependencia de exterior, aunque estemos en un mundo globalizado, muchas veces, pues cuando viene una situación así, no es lo mejor. Tenemos que tener al menos claro cuáles son las prioridades estratégicas y las prioridades que deberíamos trabajar más desde el punto de vista de empresas de tecnología, servicios esenciales y el tema de la I+D+I. Es decir, tenemos que apostar más por priorizar los recursos del gobierno en aquellos sectores estratégicos y en aquellos productos y servicios estratégicos que en caso de que nos venga otra situación, digamos, no tengamos esa dependencia. El éxito de salir antes, el éxito de salir mejor, dependerá de que esa priorización de recursos y esa apuesta por tener empresas, tecnología y capacidad en nuestra región se ha hecho bien y no tanta dependencia, digamos, exterior. Muy bien. Tan solo una pregunta más de última hora que acaba de entrar. ¿Podría, por favor, dar el dato sobre Galicia para el sector de alimentación? Pues no lo tengo. Bueno, bien. En todo caso, seguro que más adelante se puede, poniéndose en contacto con el clúster, lo puede localizar. Sí. Bien. Antonio, Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir vuestros conocimientos, experiencias e ideas. También a todos los participantes del webinar de hoy, muchas gracias por estar ahí.
Recordaros que a partir de esta tarde estará disponible la grabación del encuentro en la página web del Instituto Aragonés de Fomento y de aragonempresa.com. Y nos vemos mañana en una nueva sesión de IAF Más Cerca. Muchas gracias.